tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 12 de julio del 2024, con ocasión al segundo encuentro tecnoformativo en la unidad curricular Proyecto de Investigación 2, correspondiente al Seminario de Justicia Penal Juvenil Venezolana. Bueno, en la clase pasada vimos un poco de la evolución del derecho penal de adolescentes, de la justicia penal juvenil a nivel universal e internacional y a nivel nacional. Quedamos en que en el segundo encuentro ya veríamos lo que es el sistema de responsabilidad propiamente consagrado pues en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Niña Adolescente y que inicia en el artículo 526. No sin antes pues dejar claro que el sistema de justicia penal juvenil venezolano pues al igual que jurisdicción ordinaria, o sea de la parte de adultos, lo comprende cuatro fases del proceso penal: la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio, la fase de ejecución, y que también contamos con recursos, o el sistema de responsabilidad penal de adolescentes cuenta con recursos. Lo que distingue a este sistema de la jurisdicción ordinaria, porque en este caso jurisdicción especializada, son las instituciones. Tienen instituciones propias que efectivamente están consagradas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que bueno, vamos a ver en el transcurso del encuentro del día de hoy y en el tercer encuentro. Sin embargo, pues bueno, los invito a que ustedes internalicen todos estos aspectos de manera autodidacta y ante cualquier duda, inquietud que se les genere como producto del estudio que ustedes realicen, pues se puedan comunicar conmigo a través del aula virtual o vía WhatsApp al número telefónico que se encuentra en el plan de actividades. Bueno, así las cosas, vamos a ver lo que es la definición del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Es el conjunto de normas, órganos y entes del poder público que formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan las políticas y programas destinadas a garantizar los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal establecidos en la ley. ¿En cuál ley? En la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Asimismo, sus integrantes con competencia en la materia se encargarán del establecimiento de la responsabilidad de los y las adolescentes por los hechos punibles en los que ellos incurran, así como el control de las sanciones que les fueren impuestas. Este sistema funciona a través pues, de un conjunto articulado del Estado, de la familia y del poder popular, orientadas a su protección integral y a la incorporación progresiva de la ciudadanía. Los medios, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, pues para el logro de sus objetivos y para el logro de la protección integral y su incorporación progresiva a la ciudadanía, debe contar con los siguientes medios, entre ellos las políticas, programas y medidas socioeducativas de atención e inclusión social con la familia, escuela y el poder popular, los órganos administrativos y judiciales, la unidad de formación socioeducativa e integral para los y las adolescentes con medidas no privativas de libertad, las entidades de atención y formación socioeducativa integral para los adolescentes con medidas privativas de libertad, un personal especializado y efectivamente los recursos económicos. ¿Cuáles son los integrantes del sistema de responsabilidad de los y las adolescentes? Está integrado pues por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la sección de adolescentes del Tribunal Penal. Efectivamente, en el estado Táchira pues hay una sección de adolescentes del Tribunal Penal conformada por tres jueces de control, uno de juicio y uno de ejecución, y por una Corte Superior Accidental. El Ministerio Público Especializado, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores, justicia y paz, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de servicio penitenciario para la atención de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de juventud, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública Especializada, la Policía de Investigación y Servicios de Policía Especializadas, la Defensoría del Pueblo, los consejos comunales y demás formas de organización popular. Así como las autoridades pues, legítimas de los pueblos y las comunidades indígenas en los procesos en que sean parte los y las adolescentes indígenas. ¿Cuáles son las atribuciones de los consejos comunales?
Los consejos comunales, como instancia de participación, articulación e integración de los ciudadanos y ciudadanas con los órganos del poder público como integrantes del sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes, en el marco de los lineamientos que establezca el órgano competente, tendrán las siguientes atribuciones. Entre otras, crear programas de prevención a través del Comité de Protección Social de los Niños, Niñas y Adolescentes, articulado con el Comité de Educación, Cultura y Formación Ciudadana, el Comité de Familia e Igualdad de Género y el Comité de Seguridad y Defensa Integral. Coadyuvar en la ejecución de aquellas medidas no privativas que sean decretadas por el órgano jurisdiccional o de la celebración del acuerdo conciliatorio, cuyo efecto el juez o jueza competente deberá notificar al Consejo Comunal el lugar de residencia de los y las adolescentes. Participar en la elaboración de programas socioeducativos y efectuar los trámites necesarios para su correspondiente registro ante la autoridad competente, entre otras atribuciones. La responsabilidad del adolescente. El adolescente que incurra en la comisión de hechos punibles responde por el hecho en la medida de su culpabilidad, de forma diferenciada del adulto. ¿De qué forma? La diferencia consiste en la jurisdicción especializada y en la sanción que se le impone. Recuerden que estamos en jurisdicción especializada y la sanción que se le impone al adolescente son de las que están contempladas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. No se le pena, sino se le sanciona con medidas socioeducativas. Legalidad y lesividad, como principio también que forma parte de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y más del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, ningún adolescente puede ser procesado, procesada ni sancionado o sancionado por acto o omisión que al tiempo de su ocurrencia no esté previamente definido en la ley penal de manera expresa o inequívoca como delito o falta. Tampoco puede ser objeto de sanción si su conducta está justificada o no lesiona o no pone en peligro un bien jurídico tutelado. El o la adolescente declarado penalmente responsable de un hecho punible solo puede ser sancionado con medidas que estén previstas en esta ley. Las medidas se deben cumplir conforme a las reglas establecidas en esta ley. La legalidad del procedimiento. Para determinar la responsabilidad de un adolescente en un hecho punible y la aplicación de la sanción que corresponda, se debe seguir el procedimiento previsto en la ley. ¿Cuál ley? La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. ¿Cuál es el ámbito ahora de aplicación de la ley? La edad para la aplicación según los sujetos. Las disposiciones de la ley o de este título, específicamente de la sección, serán aplicadas a todas las personas con edad comprendida entre 14 y menos de 18. Eso abarca la imputabilidad al momento de cometer el hecho punible, aunque en el transcurso del proceso alcancen 18 años o sean mayores de esa edad cuando sean acusados o acusados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si un adolescente comete un hecho delictivo teniendo 17 años, y a punto de cumplir los 18, 317 años, 363 días, 64 días, pues lógicamente sigue siendo adolescente, va a ser amparado pues, por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Su forma de declararlo, si hay responsabilidad o no del mismo, es con base a las instituciones de la Ley Orgánica de la Protección del Niño, Niña y Adolescente, y así cumpla 18 años de edad, seguirá siendo adolescente en el momento que cometió el hecho punible. No es que luego que cumpla 18 años se le va a aplicar jurisdicción ordinaria, no, se le sigue aplicando pues la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente porque cometió el hecho delictivo siendo adolescente. ¿Ok? Entonces es muy importante pues verificar todas estas circunstancias. Ahora, ¿qué pasa con los niños y niñas menores de 14 años? Bueno, ellos son inimputables, no pueden ser declarados penalmente responsables. Si cometen un hecho delictivo, lógicamente que se pasará a las autoridades policiales, luego al fiscal del Ministerio Público las actuaciones y el fiscal del Ministerio Público remitirá esas actuaciones al Consejo de Protección, quien impondrá en todo caso, pues medidas de protección. Igualmente se remitirá pues copia certificada de las decisiones que te emite el Consejo de Protección a la Fiscalía y demás, pero lógicamente dejando constancia que este adolescente menor de 14 años
pues se le aplicaron ciertas medidas de protección nominadas o innominadas, dependiendo del caso particular, medidas de protección que pueden conllevar desde órdenes de tratamiento psicológico, psiquiátrico, incorporación a alguna actividad educativa, pero lógicamente pues son inimputables. Error en la edad. El artículo 534 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente me indica que si en el transcurso del procedimiento o en la ejecución de la sanción se determina que la persona investigada o imputada era mayor de 18 años, al momento de la comisión del hecho punible se remitirá lo actuado a la autoridad competente. En caso de procesarse de alguien como adulto siendo menor de 18 años, se procederá de igual forma. Si resultare menor de 14 años, la remisión será al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, lo que ya indiqué. Ok, esto es en el momento de que en un hecho delictivo, pues un adolescente se identifique como adulto, pasen las cosas para, o las actuaciones para adultos y se determine que es adolescente, pues se remitirá, se declinará competencia al Tribunal de Adolescentes y se efectivamente realizará conforme a las actuaciones propias del sistema de justicia penal juvenil. Ahora, si es adolescente, o sea, si es adulto, pero se identificó como adolescente, pues también pasa a su vez, o sea, se remite de adolescentes hacia los tribunales de adultos. Lo que siempre se va a favorecer es que si un adolescente o un adulto, mejor dicho, que pues, siendo adulto, pero su forma física tenga apariencia de adolescente de 17 años, pero no tiene en un momento pues una identificación para comprobar y él pues muy astutamente puede decir que es adolescente, pues se le debe presumir adolescente siempre y cuando pues sus características físicas no se distinga fehacientemente, pues si es adulto o no. Pero lógicamente si se distingue mucho que es adulto, pues se tratará como adulto, ¿no? O sea, son circunstancias especiales y casos especiales pues que pueden surgir. Pero pues si hay error en la edad, pues se aplicaría este tipo de situaciones en que el error en la edad, el 534, se remite copias certificadas, el proceso sigue en curso normal, ya si hay un proceso instaurado y está supongamos, en la fase intermedia y se determinó que ese adolescente que en un primer momento se identificó como adolescente, no es adolescente, sino fue adulto, pues se remiten las actuaciones al tribunal ordinario. El tribunal ordinario, pues lógicamente seguirá el proceso de una audiencia de presentación, verificará, se presentará nueva acusación dependiendo de donde esté y el tribunal natural, que en un principio fue natural, pues declarará la nulidad de las actuaciones propiamente del tribunal o las puede declarar el tribunal de adultos, pero no de las actuaciones policiales, sino de las actuaciones judiciales. ¿Qué quiere decir? De la audiencia de calificación de flagrancia, si fue una audiencia de calificación de flagrancia, de la privación de libertad, lógicamente, pues, o sea, esos trámites tienen que ser rápidos más si el adolescente se presume que cometió un hecho delictivo grave o si la persona adulta, en este caso que se verificó que su adulterio, pues cometió un hecho punible grave, pues hay que remitir las actuaciones pues para que no quede como en el aire esa privación de libertad, sino que esté en el proceso de declinatoria de competencia, ¿ok? Y pues bueno, se le respeten y se lo guarden todas sus garantías. Igualmente, pues existe algo muy particular también de la ley, que es la interpretación y aplicación o la aplicación de las normas supletorias del artículo 537, que me indica que las disposiciones de ese título deben interpretarse y aplicarse en armonía con sus principios rectores, los principios generales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del derecho penal y procesal penal, de los tratados internacionales consagrados en favor de la persona y especialmente de los y las adolescentes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no todo lo que está, o sea, lo que no esté consagrado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se puede hacer uso por aplicación supletoria de, pues, del Código Orgánico Procesal Penal, del Código Penal, del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil, bueno, de todas aquellas leyes que puedan darle sustento a la determinada decisión, inclusive los tratados o convenios internacionales. ¿Ok? Ahora bien, en la sección tercera, a partir del 538, están las garantías fundamentales. El artículo 538 me habla de la dignidad,
Se debe respetar la dignidad inherente a la persona humana, el derecho a la igualdad ante la ley, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad. Ningún adolescente puede ser limitado o limitada en el ejercicio de sus derechos y garantías más allá de los fines, alcances y contenidos, las medidas cautelares o definitivas que se deben poner. La proporcionalidad, las sanciones deben ser racionales en proporción al hecho punible atribuido y a sus consecuencias. La presunción de inocencia, se presume la inocencia del o del adolescente hasta tanto exista una sentencia firme que no determine la existencia del hecho y la participación del culpable, del imputado o imputada imponiendo una sanción. Esto es el principio también que le asiste a jurisdicción ordinaria. La información, pues el adolescente investigado o investigada, detenido o detenido debe ser informado o informada en lenguaje claro, comprensible y de forma inmediata de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable de la misma, del derecho a no incriminarse y a solicitar la presencia inmediata para su debida información de su padre, madre, responsable, defensor público especializado, defensora público especializado, un defensor de su confianza. Derecho a ser oído, juicio educativo, que es una garantía fundamental y muy particular del sistema de justicia penal juvenil venezolano. El adolescente debe ser informado o informada de manera clara y precisa y educativa por el órgano investigador y el tribunal sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollen en su presencia, del contenido, de las razones legales y ético-sociales de las decisiones que se produzcan. La defensa, pues también, al igual que en jurisdicción ordinaria, le asiste al sistema de justicia penal juvenil. La defensa es inviolable desde el inicio de la investigación hasta el cumplimiento de la sanción impuesta, a falta de abogado, defensor privado, abogado, defensora privada. El o la adolescente debe tener la asistencia de un defensor público especializado. Confidencialidad. Algo también muy importante del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Se prohíbe la publicación de datos de investigación o de juicio que directa o indirectamente posibiliten la identificación del adolescente y se dejan a salvo pues las informaciones estadísticas o el traslado de pruebas entre tribunales. El debido proceso. El proceso penal de adolescentes es oral, es reservado, es rápido, es contradictorio ante un tribunal especializado. Las resoluciones y sentencias son impugnables y las sanciones impuestas revisables con arreglo a la ley. Debido proceso, el proceso penal de adolescentes es oral, es reservado, es contradictorio. Única persecución, la remisión, el sobrimiento y la absolución impiden nueva investigación. Esto forma parte del principio Nevis idem, o sea, no debe ser juzgado dos veces por lo mismo, ¿no? O juzgamiento del adolescente por el mismo hecho, aunque se modifique la calificación legal o se conozcan nuevas circunstancias. Excepcionalidad de la privación. Salvo la detención en flagrancia, la privación de libertad solo procede por orden judicial en los casos y bajo las condiciones y por los lapsos previstos en la ley. La prisión preventiva es revisable en cualquier tiempo a solicitud del adolescente, de su padre, madre responsable o de su defensa. Separación de personas adultas, algo también muy particular del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Los y las adolescentes deben estar siempre separados de las personas adultas. Asimismo, quienes se encuentran en prisión preventiva deben permanecer separados de aquellos o aquellas a las que se le haya sancionado con la medida de privación de libertad. La oficina de policía de investigación debe tener áreas exclusivas para los adolescentes detenidos en flagrancia o a disposición del Ministerio Público para su presentación ante el juez o jueza, debiendo remitirlos en un lapso no mayor a 24 horas a las entidades de atención. Tanto la detención preventiva como las sanciones privativas deben cumplirse exclusivamente en entidades de atención adscritas al sistema previstos en la ley. Y en el caso de los procesos de los adolescentes indígenas, pues están sometidos al proceso igualmente del sistema de responsabilidad penal, tienen derecho a conocer el contenido y efectos y recursos inherentes al proceso judicial, así como al uso de su propio idioma o a la asistencia de un intérprete, el respeto de su cultura y derechos individuales y colectivos y en todas las instancias y etapas del proceso. El proceso judicial se observarán además las reglas previstas en esta ley y las disposiciones contenidas en las leyes, igualmente que regulan la materia de los pueblos indígenas, siempre que no sean contrarias a los principios que rigen la justicia penal de los y las adolescentes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y asimismo pues serán consideradas las condiciones socioeconómicas em,
perdón, y culturales y costumbres y tradiciones y se oirá pues a las autoridades de los pueblos indígenas siempre que sea posible su comparecencia. Ahora bien, en caso de conflicto entre normas jurídicas se aplicará la norma que le sea más favorable al o al adolescente indígena. Pues casi siempre es la LONAC la que le favorece en el momento de un proceso penal de indígenas, ¿no? Pero bueno, de por sí la ley es bastante garantista y pues una ley sumamente eficaz y efectiva. ¿Ok? Bueno, eso en líneas generales en cuanto a las garantías fundamentales. Ahora lo que es el procedimiento, ya la fase preparatoria de investigación es muy parecida a jurisdicción ordinaria. Esta inicia en el 551 con el objeto. La investigación tiene por objeto confirmar o descartar la presunción fundada de la existencia de un hecho punible y determinar en el primer caso si un adolescente concurrió en su perpetración. Eso es igual para jurisdicción ordinaria, igual para adolescentes. Él o la fiscal del Ministerio Público es especializado en materia de responsabilidad del adolescente, dirigirá la investigación, es el titular de la acción penal, al igual que el adulto. En caso de hechos punibles de acción pública y será auxiliado por los cuerpos policiales de la apertura de investigación, se notificará de inmediato al juez o jueza de control especializado o especializada. Esto forma parte como algo especialísimo también del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. El Ministerio Público pues debe investigar y hacer constar tanto los hechos y circunstancias útiles para el ejercicio de la acción como las que obren en favor del adolescente imputado o imputada. Esa es la dualidad de funciones que tiene el Ministerio Público. Recuerde que el Ministerio Público no solamente es acusador, sino también es parte de buena fe y sobre esa parte de buena fe pues no solamente debe investigar, o no debe revisar o buscar los elementos que incriminen la responsabilidad penal de él o del adolescente, sino también aquellos que puedan suplir o exculpar al adolescente de cualquier tipo de imputación. Ya. Eh, Ahora bien, en cuanto a las diligencias, la investigación comprende las diligencias para la incorporación de los medios de prueba conducentes sin menoscabo de los derechos fundamentales. Control. Es competencia de los jueces y de las juezas de control autorizar y realizar los anticipos de prueba y decidir sobre la imposición o no de las medidas restrictivas o no restrictivas de libertad. Resolver incidencias, excepciones y peticiones de las partes durante esta fase y disponer las medidas necesarias para que en la obtención de los medios de prueba se respeten los principios del ordenamiento jurídico. La detención en flagrancia contenida en el artículo 557 se da con las mismas razones o elementos para determinar si hay o no flagrancia o si hubo o no flagrancia. Que el adolescente sea aprendido a pocos momentos de haberse cometido el hecho, con armas o objetos que hacen presumir la existencia del hecho, que haya sido señalado por la víctima, por el clamor público. Lo que lo diferencia como tal es la hora de disposición o la de presentación ante el Tribunal de Control, que son 24 horas. Entonces, es muy importante eso. También se diferencian de que en momentos de que es aprendido, se le puede imponer o la detención, o sea, privación de como medida de detención preventiva de la libertad, la prisión preventiva o medidas cautelares sustitutivas a esa detención y prisión, cosa que en adultos no sucede porque en adultos se coloca medida de privación de libertad como forma de asegurar comparecencia a los sucesivos actos procesales del adulto. En materia de adolescentes, las formas de asegurar comparecencia a los sucesivos actos procesales son las que indiqué: detención preventiva, prisión preventiva o medidas cautelar sustitutivas. La medida de privación de la libertad o medida de privación judicial preventiva de la libertad se da como sanción y no como forma de asegurar comparecencia al adolescente en los sucesivos actos procesales. O sea, son instituciones procesales propias y muy diferentes de jurisdicción ordinaria. Igualmente, pues el juez y las partes y el titular de la acción penal puede hacer uso de los órganos auxiliares de administración de justicia o los órganos sí, de coadyuvantes en ese ámbito de la justicia, lo que es el SAIME, Cuerpo de Investigaciones, para lograr identificar al adolescente en el caso que el adolescente pues no tenga documentos de identidad. La detención preventiva está consagrada en el 559 y pues lógicamente que también se da con base a los supuestos del 581, que es la prisión preventiva, es esta presunción razonable
de riesgo, que pueda adulterar pruebas y demás, que lo vamos a ver pues en el tercer encuentro. Sin embargo, en la detención preventiva es oportuno destacar que excepcionalmente el Ministerio Público la puede solicitar solo en los supuestos de que se refiere el 581. En caso de ser acordada la solicitud, el juez o jueza de control librará la correspondiente orden de aprehensión dentro de las 24 horas siguientes a la aprehensión del adolescente. El juez o jueza de control oirá a las partes y resolverá inmediatamente sobre mantener la medida impuesta o sustituirla por otra menos gravosa. Esto se da en los casos en que el adolescente es aprehendido por una investigación. Se emite una orden de aprehensión, el adolescente lo aprende, lógicamente es puesto a disposición del tribunal. Cuando se emite una orden de aprehensión bajo los supuestos de detención y conforme y en relación al 581 es porque el adolescente hay fundados elementos que hacen presumir la comisión de un hecho punible, pero de los hechos punibles los que son graves, de los que están en el 628, que ameritan como sanción la privación de libertad, homicidio, droga en mayor cuantía, violación, ese tipo de delitos, y por eso se emite esa orden bajo la figura de investigación, porque el adolescente no fue aprehendido en flagrancia. Una vez puesto en flagrancia, pues se coloca a disposición del tribunal y el tribunal ya no va a decretar flagrancia porque efectivamente fue por investigación. Se va solamente a emitir decisión sobre el procedimiento a seguir, que casi siempre es el ordinario, procedimiento ordinario, porque efectivamente no fue aprehensión como tal, y la medida de coerción, que en este caso se mantendrá la detención o se dictará la detención preventiva de libertad como forma de asegurar, pero con la particularidad que esta detención cesa al 10.º día. O sea, tiene 10 días el fiscal del Ministerio Público pues, para presentar el acto conclusivo. Si no hay acto conclusivo dentro de los 10 días, pues decaimiento de la detención y debe aplicársele una medida cautelar que no genere privación de libertad. Eso está consagrado en el 560 y dice que ordenada judicialmente la detención, conforme al artículo anterior, el fiscal o la fiscal deberá concluir la investigación y presentará el acto conclusivo respectivo dentro de los 10 días siguientes, vencido dicho lapso sin que se haya presentado la acusación. El juez o jueza de control decretará una medida que no genere privación de libertad. En cuanto al fin de la investigación, finalizada la investigación, él o la fiscal del Ministerio Público pues también deberá ejercer la acción penal pública presentando acusación si estima que la investigación proporciona suficientes elementos o fundados elementos, solicitar la suspensión del proceso a prueba, solicitar la remisión en los casos que proceda, solicitar el sobreseimiento definitivo si resulta evidente la falta de una condición necesaria para imponer la sanción, solicitar el sobreseimiento provisional cuando resulte insuficiente lo actuado y no exista posibilidad inmediata de incorporar nuevos elementos que permitan el ejercicio de la acción. El Ministerio Público pues procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera. Pasado 3 meses desde la individualización, el imputado o imputada, su defensor o defensora especializado a la víctima podrán requerir al juez o jueza de control la fijación de un plazo prudencial no menor de 30 días para la conclusión de la investigación. Para la fijación de este plazo, entre las 24 horas de recibir la solicitud, el juez o jueza de control deberá fijar una audiencia y realizarse entre los 5 días siguientes para oír al Ministerio Público, a la víctima, al imputado o imputada o su defensa. Vencido este término, sin que se haya presentado el acto conclusivo correspondiente, ni solicitada la prórroga o vencida esta, sin que se presente el acto conclusivo, se decretará el sobreseimiento provisional y en consecuencia el cese de todas las medidas de coerción personal, cautelares y de aseguramiento impuestas y la condición del imputado o imputada. La investigación solo será reabierta cuando surjan elementos que justifiquen, previa autorización del juez o jueza de control, la no comparecencia de alguna de las partes a la audiencia no suspende el acto. Aquí pues también pueden ustedes observar que existe un sobreseimiento provisional y un sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento provisional en adultos no existe, mientras que en la materia de adolescentes ese sobreseimiento provisional sí se basa conforme a los elementos de investigación del Ministerio Público, que se asemeja mucho al archivo fiscal, o sea, los tiene pero no son del todo completos y pues bueno, pide que se decrete el sobreseimiento provisional para en un año revisar si en ese año o pasado el año
no efectivamente no encontró más elementos que comprometan la responsabilidad penal de adolescentes, pues se procederá de oficio a petición de parte a decretar el sobreseimiento definitivo. Por eso lo indica en el 562 que si dentro del año dictado el sobreseimiento provisional no se solicita la reapertura del procedimiento, el juez o jueza de control pronunciará el sobreseimiento definitivo. Es una figura muy de adolescentes. Igualmente está la declaratoria de ausencia en el 563, que también es una figura propia del sistema de justicia penal juvenil venezolano y dice que si de la investigación resultan evidencias de la participación de un adolescente ausente, el fiscal del Ministerio Público promoverá la acción y pedirá al juez o jueza de control que se ordene su localización. El proceso se mantendrá suspendido hasta que se logre su comparecencia personal. El juicio de los presentes continuará su curso. Esa es la declaratoria de ausencia. Se emite una orden de localización que pudiera asemejarse a una orden de aprehensión porque va a quedar reflejado en el sistema de información policial. Una vez el adolescente pueda pasar por algún tipo de operativo policial, va a reflejar en ese sistema de registro policial que está solicitado, que tiene una orden de localización y pues es aprendido, es presentado al Ministerio Público, el Ministerio Público revisa cuál es la causa que tiene, lo presenta al tribunal bajo la figura declaratoria de ausencia y bueno, se le aplicarán algún tipo de medidas dependiendo del tipo penal que presuntamente se le está imputando, que se le va a imputar en ese momento, ¿ok? Eh, bueno, ya nos queda pocos minutos, vamos a hablar rapidito de las fórmulas de solución anticipada, que son muy parecidas o alternativas a la prosecución del proceso. En materia ordinaria, la conciliación, que se asemeja a un acuerdo reparatorio, sus características son muy parecidas, está consagrada en el 564 en los que después se da igualmente con la anuencia sí, pues, de la víctima, igualmente pues el Ministerio Público también tiene que estar de acuerdo y cuando se trate de hechos punibles para los cuales la sanción no sea privación de libertad, el fiscal, el Ministerio Público, la defensa deben promover la conciliación y se celebrará una audiencia de conciliación en presencia de las partes. Y pues ese artículo la distingue. Luego está pues propiamente la formación de la audiencia de conciliación, el contenido de la resolución que acuerda suspender el proceso a prueba si no es de ejecución inmediata, obligaciones y demás condiciones que se incorporen como producto de esa conciliación. El efecto interruptorio de la prescripción, o sea, de la acción penal, pues se interrumpe con la conciliación. En caso del incumplimiento, pues se reanuda el proceso y bueno, el juez pues continuará normal, ya no se decretará el sobreseimiento definitivo como producto del cumplimiento de las obligaciones, sino se reanudará precisamente para, bueno, hacer audiencia preliminar en la fase intermedia. La remisión se puede dar en aquellos casos, pues que por su insignificancia o que el adolescente haya tenido una participación mínima, pues el fiscal podrá solicitar al juez o jueza de control que se prescinda del juicio o se limite a esas infracciones en caso solo algunos de los adolescentes cuando existan muchos bajo ciertos requisitos que están en el 569, entre ellos que se trate de un hecho significante, una participación mínima o que el adolescente haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral muy grave. Pero pues son casos excepcionales y que va a depender del aspecto en particular o del hecho punible que sea como tal y de todos sus contextos para poder determinar si existe o no remisión. En definitiva, pues la fase preparatoria se da igual que en jurisdicción ordinaria, solamente que el proceso de presentación ante el Tribunal del Control son 24 horas, que las formas de asegurar la comparecencia del adolescente a los sucesivos actos del proceso son diferentes. En este caso hay detención, hay prisión y hay medidas cautelares sustitutivas, que la medida de privación se da como sanción y no como coerción personal para asegurar comparecencia a los sucesivos actos procesales. Hay que hacer esa distinción muy bien, que se puede aprender al adolescente igual por investigación o en flagrancia, que son las dos formas igualmente constitucionalmente permitidas, que en la flagrancia, pues lo que dictamina el juez es si existe o no flagrancia, el procedimiento a seguir ordinario abreviado, la medida de coerción a aplicar, que en la fase en la investigación se da o se debe dictaminar sobre el procedimiento y sobre la medida de coerción a aplicar,
Y qué bueno que igual la fase preparatoria, si es abreviada, pues suprime la fase intermedia y se pasa a juicio. Si es ordinaria, se pasa a juzgado de juicio en su oportunidad procesal. Con esto terminamos pues la fase preparatoria de investigación de las garantías fundamentales. Los invito a ustedes a que continúen profundizando todos estos aspectos. En la próxima clase pues ya veremos lo que es fase intermedia, fase de juicio, rapidez de ejecución y recursos. Los invito a ustedes a que contribuyan, lean y revisen y en el momento que estemos en clase, pues me puedan comentar todos los aspectos o cualquier duda que se le pueda generar. Bueno, fue un placer compartir estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento de Táchira, Venezuela, para el mundo. Hasta luego. Chao.